Con frecuencia, tanto mi esposita y yo recibimos una llamada de un hermanito de la iglesia o hermanita y nos dice: ¿por qué no me acompañan para yo presentarle el evangelio a X persona? Una persona con muchos años en la iglesia, con muchos años en el evangelio. Lo primero que nos preguntamos nosotros, bueno, ¿qué pasa? Que una persona con el tiempo no tiene la capacidad de presentarle el evangelio a una persona. Eso nos llama mucho la atención, pero créanme que pasa con frecuencia. Creo que con la porción y la enseñanza del día de hoy vamos a aclarar conceptos y se nos va a hacer muy fácil entonces presentar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo a una persona. Pero iniciemos diciendo que en el corazón de la fe cristiana, digamos que hay un principio fundamental, y es que la salvación es por la fe en Jesucristo. Ese es el principio fundamental en nuestra vida cristiana. Y este concepto, arraigado entonces en las Sagradas Escrituras, nos lleva a reflexionar sobre lo que significa verdaderamente creer en Jesús, creer en Cristo como nuestro Señor y Salvador. Y en la carta de Pablo a los Romanos encontramos una declaración poderosa que resume las dos condiciones esenciales para experimentar a plenitud la salvación según la tradición cristiana. Y estas condiciones se habla de la confesión con la boca que el Señor Jesús es el Señor, y la creencia en el corazón entonces que ha resucitado. No solo nos brindan el camino para la redención, sino que también nos invitan entonces a una relación íntima y a una relación transformadora con Dios. Vamos, iglesia, a explorar juntos entonces este pasaje clave de las Escrituras, y vamos a profundizar un poco en su significado eterno para nuestras vidas. Por eso los invito, los animo, iglesia, para que abran sus Biblias en la carta de Pablo a los Romanos. Romanos capítulo 10, versículo 9. Y leo la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Vuelvo a repetir. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Los invito, hermanos, para que leamos desde el versículo 1 de este capítulo 10, para que nos ubiquemos en el contexto en que está enmarcado este versículo 9. Y dice así, hermanos, a partir del versículo 1 del capítulo 10. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Es decir, hago paréntesis ahí con mis palabras, es decir, no en forma correcta. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree.
Porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Pero la justicia que es por la fe dice: no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es, para traer abajo a Cristo. ¿O quién descenderá al abismo? Esto es, para hacer subir a Cristo entre los muertos. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, versículo 9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Padre, te alabamos, te damos honra, te damos toda la gloria en Cristo Jesús. Gracias, Padre. Gracias. Porque nos hiciste claridad a todos nosotros, a tus hijos, a tu pueblo, de que ya es por fe en nuestro Señor Jesucristo. Qué bueno, Señor. Qué perfecto este plan de salvación, tu plan, Señor. Ese diseño maravilloso que ahora lo podemos elegir y acercarnos a ti para que tú nos veas justos por la fe en Jesucristo. Ayúdanos, Señor, que tu Espíritu Santo esté ministrando en esta linda mañana, que podamos entender con claridad tu enseñanza y aplicarla en nuestra vida, en Cristo Jesús. Amén. Hermanitos, a través de esta porción de la palabra del día de hoy, el Señor nos hace una invitación muy especial, y es viviendo y presentando el Evangelio de manera completa. Y ustedes se preguntarán, ¿cómo así? Que viviendo y presentando el Evangelio de manera completa. Y es que se van a dar cuenta que muy a menudo o generalmente presentamos el Evangelio a la mitad. Por eso hoy nos vamos a llevar con claridad la presentación, y no solo la presentación, sino la vivencia del Evangelio, entonces, de manera completa. Pero vamos a contextualizar entonces la palabra del día de hoy. Pablo explica aquí en este capítulo 10 con mucho detalle el tropiezo de los judíos. Y Pablo, después de reafirmar el profundo anhelo que tenía Pablo, porque lo dice, un anhelo por los hermanos, pero por la salvación de ellos, y lo manifiesta con claridad en los primeros versículos. Pero Pablo destaca aquí la falla de los judíos, de no tener en pleno conocimiento los caminos y los propósitos de Dios. Y Pablo, claro que destaca el celo de los judíos. Pablo destaca el interés de los judíos por Dios, pero lo dice que lo hacen de forma incorrecta. Ahí lo dice con claridad. Israel, los judíos, podríamos decir que corrían afanosamente, pero no se dirigían a la verdadera línea de llegada de la carrera. ¿Cómo explicar esto? Es como nosotros de pronto ir en nuestro carro con un destino determinado, ir muy rápido a una gran velocidad, pero ir por otro camino. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que no llegamos al destino? Y eso era lo que estaba pasando con los judíos. Iban afanosamente, pero iban en una dirección contraria. No iban a llegar a la meta. Estaban concentrados los judíos en la persecución de su propia justicia, de la justicia que viene por las obras, de la justicia que viene por la ley. Por lo que los judíos no se habían sometido, los judíos no habían querido aceptar en fe la manera en que Dios ya se relaciona con las personas.
Pablo manifiesta aquí en estos primeros versículos que los judíos, o que el problema de los judíos es que no han llegado a comprender que Cristo mismo es la culminación de la ley. Lo dice claro. Y los judíos no habían entendido eso, porque seguían con la ley mosaica. No habían entendido que Cristo mismo era la culminación, el final de la ley misma. Y Pablo dice que Cristo ha sido durante todo el tiempo la meta en la que ha apuntado la ley. Así lo dice Pablo. Y dado entonces que la meta ya ha sido lograda porque Cristo ya había venido, entonces la búsqueda o la persecución de la ley debería llegar a su fin. Es lo que le está diciendo Pablo a los judíos. Está diciendo, no más la ley, ya Cristo llegó. Pongan la fe en Cristo. Acepten a Cristo como Señor y Salvador. Y entonces con esa culminación de la ley llega también la intención de Dios de ofrecer justicia a todo en que en Él cree, sea judío o no judío. Pablo afirma también sobre el contraste o sobre la diferencia entre las dos formas de justicia. Recuerden que estamos hablando de la justicia por la ley o la justicia por obras y la justicia por fe. Y Pablo hace una gran diferencia entre las dos formas, porque dice que la diferencia entre ellas es que en una es el hacer, o sea, las obras, y en la otra es el creer en el Evangelio, poner la fe en Jesús. Esa es la gran diferencia que hace Pablo ahí. Y dice que la justicia que es por la ley se concentra en lo que era característico del sistema legal o de la ley mosaica, que simplemente era el hacer obras, ¿sí? En prácticamente manifestarse como por las obras que eran buenos. Y no es eso, y era lo que Pablo les quería recalcar y aclarar aquí en estos, no solamente en Romanos, sino específicamente en este capítulo. Y habla Pablo de Moisés, y aclara que Moisés declaró repetidamente que un judío entonces solo podría vivir, es decir, disfrutar de las bendiciones del pacto de Dios solamente de una manera, obedeciendo. Eso es lo que dice Moisés. Es decir, que el camino de la bendición es el camino de la obediencia. Y entonces, al concentrarse tan exclusivamente el pueblo judío en la ley de Moisés, los judíos se habían puesto en la situación de poder encontrar la vida y la salvación solo en hacerla, en hacer obras o en cumplir la ley, tarea que realmente es imposible, como ya ha dejado Pablo, porque cuando se trata de hacer justicia por la ley o de conseguir que el Señor nos considere justos por medio del cumplimiento de la ley, con el solo incumplimiento de un punto se incumple toda la ley. Ese es el problema. Y eso era lo que les estaba aclarando Pablo a los romanos. Y en los versículos 6 al 8 del capítulo 10 de Romanos, Pablo quiere destacar con unas citas selectivas, mis hermanos, y qué bueno que ustedes en sus casas vayan a Deuteronomio capítulo 30, versículos 12 al 14. Y entonces Pablo destaca ahí con esas citas lo fácilmente disponible que está la justificación que es por la fe, en contraste con la imposibilidad de lograr la justicia que es por la ley. Pablo les está diciendo, vea hombre, adquirir la justicia por la ley es imposible. No es que sea difícil, es imposible. Pero Pablo le está diciendo, en lugar la justicia que es por fe, es fácil, es simplemente ayúdenme, ¿tener qué? Tener fe, ¿en quién? En Jesús. Eso era lo que les estaba explicando Pablo ahí en esta carta a los romanos. Y ese pasaje de Deuteronomio motiva a la obediencia a la ley de Dios, recordándole a los israelitas que la palabra de Dios está cerca y que no hay necesidad de ascender al cielo ni de bajar al abismo para encontrarla. Pablo
Lo que hay que entender entonces es que aplica este texto a la muerte. Ojo, aquí viene lo interesante de esto, que Pablo aplica este texto a la muerte y a la resurrección de Cristo. Ahí en los versículos 6 y 7 del capítulo 10 lo vemos. Y a la palabra de la fe, el evangelio, porque ve en Cristo entonces, y repetimos, la culminación de la ley. Entonces, lo que el Antiguo Testamento atribuía a la ley, Pablo entiende ahora que se cumple en Cristo y en el mensaje del evangelio. De esta manera entonces se pone al alcance de todos para lograr la justicia. Hermanos, esto, cuando uno analiza esta aclaración que le estaba haciendo Pablo a los romanos, realmente es lo que nosotros vivimos hoy en día. Pablo les estaba diciendo, hermanitos, esa justicia o tratar de que el Señor los vea justos por medio de la ley es difícil, no, es imposible lograrlo. ¿Quién puede cumplir a cabalidad la ley? Nadie. Si se incumple un solo punto, se incumple la ley. Y les está diciendo, pero adquirir la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo es fácil. ¿Ustedes se imaginan qué sería de nosotros si no hubiera venido Cristo, que es la culminación de la ley, y nosotros tratando de que el Señor, de adquirir la justicia por Dios por medio del cumplimiento de la ley? Estaríamos en la olla, hermanos. Estaríamos en la olla. Pero hoy en día es igual. Esta carta inclusive hasta podríamos llamarla la carta de Pablo a los medellinenses. Hermanito, como lo dijimos al principio, Pablo reconocía que ellos estaban interesados en Dios, que ellos tenían celos de Dios, pero de forma incorrecta. Y no lo que está pasando en el mundo de hoy. Allá tenemos la cantidad de personas con celos de Dios, interesados en Dios, pero en forma incorrecta. Entonces nos toca casi que aplicar este capítulo a los hermanos y mostrarles que es incorrecto ese acercamiento, como lo están haciendo al Señor, o tratar de que el Señor los vea justos de esa manera. Y podríamos resaltar dos aspectos que viene enseñando Pablo aquí. Y lo primero es que, dado que Dios ya ha hecho lo que es necesario para asegurar la justicia, lo único que tiene que hacer una persona es, a ver si me he hecho entender, ¿qué es lo único que tiene que hacer una persona? Creer. Es el primer aspecto que les está enseñando Pablo acá. Lo primero que tienen que hacer es creer, poner la fe en Jesús. Y lo segundo es que el evangelio está cerca para todos, sea judío o no sea judío. Que el evangelio está cerca, que el evangelio es universal. Es lo que les está diciendo Pablo. Y entonces esas menciones, tanto de la boca como en el corazón, extraídas de Deuteronomio capítulo 30, llevan a Pablo a desarrollar cada una de ellas en los versículos 9 y 10. Noten ustedes la relación que tiene Deuteronomio 32 y 14 con Romanos 10, 9 y 10. Y saben, cuando se habla de que si confesares con la boca, en muchas ocasiones le damos un énfasis indebido a la confesión oral. Y creo que no debemos colocar un énfasis indebido a esa confesión oral. Y no debemos confundir como que Pablo estuviera elevando el rango de componente necesario para la salvación. Hermanitos, debemos tener claridad que es el reconocer que Jesús es el Señor, es el elemento que Pablo obviamente quiere resaltar. Creer en el corazón que Jesús es el Señor, ese sí es verdaderamente importante. Pero a veces le damos más énfasis a la confesión oral. No, lo que hay que resaltar y lo interesante es la confesión que Jesús es el Señor. Entonces la fe, no el hacer la ley, trae la salvación, es la fe. Y la trae para todos, para judíos y no judíos, es decir, es universal.
si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó entre los muertos, serás salvo. Iglesia, es bien interesante reflexionar sobre las condiciones que establece aquí el Señor a través de Pablo para la salvación. Y saben que las condiciones que pone Pablo son muy diferentes a la fórmula o a la manera en que nosotros solemos usar para invitar a las personas a recibir a Jesús en el corazón. Y esa es la parte que quiero invitarlos para que reconozcamos esa diferencia y para que entonces tomemos cartas en el asunto. Porque Pablo nos está mostrando aquí una manera, pero nosotros realmente la hacemos como de otra manera. En la mayoría de las presentaciones, cuando le estamos presentando el Evangelio de Jesús a una persona, ¿dónde hacemos el énfasis? Seamos honestos. Hacemos el énfasis en que Cristo murió en la cruz por el perdón de nuestros pecados. Y claro, la evidencia a esta verdad es en la palabra del Señor abundante y es contundente. No necesitamos presentar ni citas bíblicas entonces para justificar esa verdad. Eso es una gran verdad. Pero lo que deseo resaltar y quiero que me entiendan muy bien es que la obra de Cristo en la cruz es solo la mitad del Evangelio. Es lo que quiero que se lleven muy claro hoy. La obra de Cristo en la cruz es solo la mitad del Evangelio. Entonces, cuando nosotros presentamos el Evangelio y solamente nos enfocamos en que Cristo murió en la cruz por el perdón de mi pecado, estoy presentando la mitad del Evangelio. Eso es lo que quiero que se lleve muy claro. La otra mitad del Evangelio se centra en el evento, yo diría que más dramático de la historia, y es que Cristo fue levantado de entre los muertos y que está sentado a la diestra del Padre, donde gobierna hoy. Esa es la otra mitad, iglesia. Entonces, cuando presentemos el Evangelio, obviamente presentemos la obra de Cristo en la cruz por el perdón de mi pecado, pero también presentemos que el Señor, que el soberano creador lo levantó de entre los muertos y que está vivo. Esa es la otra mitad. Eso es el Evangelio de manera completa. Pero reconozcamos que en muchas ocasiones solamente hablamos de lo que hizo Jesús en la cruz y queda faltando la otra mitad. Ahora ustedes se dirán, pero ¿cómo así? ¿Y si yo presento la cruz? Sí, miren lo que puede pasar. Cuando nuestro concepto del Evangelio se centra exclusivamente en la cruz, terminamos relacionados con un Jesús histórico, cuando solamente nos centramos ahí. Y el evento que nos liberó del pecado ocurrió hace 2000 años. Y esto entonces nos separa una gran distancia de aquella figura que caminó por las tierras de Palestina. Y que entonces de esa manera, si nos enfocamos solamente en ese evento, podríamos caer en la tentación de tomar a Jesús como un sabio maestro que ilumina desde la historia nuestros pasos hoy. Y no podríamos escapar entonces de la sensación cuando nos enfocamos solamente en lo que hizo en la muerte de Cristo en la cruz. Es riesgoso que lleguemos a sentir que estamos solos, porque estamos enfocados en alguien que murió. Pero quiero que me entiendan, si nos enfocamos solo en la muerte. Pero miremos la enseñanza y el marcado contraste que nos presenta el Señor a través de Pablo en el versículo de hoy.
Pablo afirma que para ser salvos es necesario o son necesarias dos cosas. Primero, confesar con la boca que Jesús es el Señor. Es interesante esta afirmación de que debe ser verbal y audible. Es bien interesante. Pero miren esto. Para la gente del tiempo de Pablo, para la gente de aquella época, declarar el señorío de alguien implicaba el reconocimiento de esa persona como amo sobre su vida. Entonces no era simplemente declarar, cuando dice Pablo, declarar, confesar con la boca que Jesús es el Señor, entonces ahí no estaban declarando, no, sí, es que el Señor Jesús es mi gerente, es mi guía, es mi supervisor. No es ese tema. Tenemos que entender qué quería decir la palabra Señor en esa época. Lo que pasa es que cuando leemos ahí que declarar que Jesús es el Señor, lo estamos mirando como interpretamos la palabra Señor hoy. Hoy podríamos decir el señor Jiménez, el señor Salazar. Y no es así, de esa manera. Lo que quiere decir Pablo con esa palabra, como se aplicaba en esa época, es que al decir confieso que Jesús es mi Señor, lo que está diciendo es mi amo y yo soy su siervo y tiene todo el derecho sobre mi vida, sobre mis bienes, sobre mi tiempo. Esa es la expresión, pero nosotros hoy en día interpretamos esa frase como de otra manera, y no, la tenemos que interpretar es como quiso decir Pablo en ese momento. ¿Sí me hago entender, iglesia? Entonces cuando se confiesa que Jesús es el Señor, simplemente le estoy declarando: usted es el dueño de mi vida, usted es el dueño de todo mi tiempo, usted es el dueño de todas mis pertenencias, de todo lo material, de mis sueños, de mis pensamientos. Entonces eso ya tiene otra implicación, no como nosotros generalmente la damos, porque no le damos el valor a esta palabra. Que si confesares con la boca que Jesús es el Señor, eso tiene una implicación muy profunda, pero nosotros no se la damos. Pero yo creo que ya hoy quedó completamente claro para nosotros. ¿Es así, iglesia? Y entonces lo debemos de tener en cuenta, no solamente en nuestra vida, sino cuando estemos presentando el Evangelio. Entonces, yo les decía ahora que generalmente presentamos el Evangelio a la mitad, porque hablamos de la muerte de Jesús y de lo que ello implica para nosotros. Claro que es una verdad, pero si consideramos entonces esa expresión, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y solamente nos estamos enfocando en la cruz, nos estaríamos enfocando en un Jesús muerto. Y sobra decir entonces que un muerto no puede enseñorearse de nadie. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué no nos podemos enfocar solamente? Por esa razón la confesión se debe centrar en un Cristo vivo, y gloria al Señor por eso. Entonces el primer lugar, confesar con la boca que Jesús es el Señor, y ya sabemos la implicación que tiene esta expresión. Y la segunda condición para ser salvo se refería a creer en el corazón que Dios lo levantó de entre los muertos. Hermanos, simplemente recordemos una vez más el énfasis de los eventos que ocurrieron después de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. ¿No se preguntan ustedes por qué fue necesario que Jesús resucitado pasara tantos días y tantos eventos con los apóstoles
después de su resurrección? Porque era necesario que los apóstoles tuvieran total claridad y confianza que Jesús estuviera vivo. De ahí la importancia de Jesús resucitado, de un Jesús vivo. Entonces creer que fue levantado entre los muertos conduce automáticamente a la conclusión de que Jesús vive. Entonces nosotros estamos presentando un evangelio de alguien que hizo algo por amor a nosotros, pero que está vivo, que venció la muerte. Entonces eso es diferente, ya tiene sentido. Que estamos colocando la fe en un Dios que vive, que está vivo y que tiene poder sobre la muerte y que nos ama. Entonces esta en realidad es la verdadera esperanza de los que estamos en Cristo, que está vivo y que está a la derecha del Padre, que desde allí gobierna, que desde allí nos consuela, que desde allí nos dirige, que desde allí nos protege. Gloria al Señor por eso, gloria al Señor por la resurrección. Entonces de ahí el énfasis y la importancia en la resurrección de Cristo. Es más, si Cristo no hubiera resucitado, en vano estaríamos nosotros aquí reunidos. Es así de sencillo. Pero tenemos que tenerlo en cuenta al vivir el evangelio y al presentar el evangelio, porque seamos conscientes, generalmente presentamos el evangelio a la mitad y debemos vivirlo y presentarlo de manera completa, y gloria al Señor. Entonces, si está vivo, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí, como dice Pablo en Gálatas. Hermanitos, la vida cristiana consiste en descubrir las maneras en que el Cristo resucitado, el Cristo vivo, obra y se relaciona conmigo en el mundo en que yo me encuentro en pleno siglo XXI. De ahí la importancia entonces que presentemos a un Cristo vivo, porque entonces eso ya tiene valor, eso ya tiene presentación. Es decir, es que yo estoy con una relación con alguien que está vivo. ¿Deben sentido a esto? Si solamente nos enfocamos en que Cristo murió en la cruz, entonces yo tengo una relación con alguien que está muerto. Pero si yo cuento la historia completa, se entregó en la cruz por amor a mí y resucitó al tercer día, entonces me está garantizando a mí mi resurrección. Y yo tengo una relación personal con alguien que está vivo. Entonces, ¿le ven sentido a esto? Claro que sí. Entonces ahorita van a llamar a los pastores, ayúdenme para presentar el evangelio. Esto está muy fácil, ¿así o no? ¿Ah? Claro. Primero hablan del amor de Dios, que entregó a su Hijo y que no escatimó siendo Dios, se volvió hombre y que pagó tu precio y que esa muerte significa el perdón de tu pecado. Pero adicionalmente dice, sí, resucitó y está vivo. Y nuestra relación es con un Dios vivo. Entonces, ¿tiene sentido o no? Muy difícil de presentarlo. Así es, de sencillo. Ay, la resurrección, iglesia, tiene una importancia en nuestra vida cristiana. La resurrección tiene una gran importancia en nuestra fe. La resurrección de Jesús, podríamos decir que es como la sangre a nuestro cuerpo. La resurrección de Jesús podríamos decir que es como el agua para los peces. La resurrección de Jesús es lo que hace completa la presentación del evangelio. Cuando presentes el evangelio de Jesús, entonces, ten presente inicialmente presentar a un Dios de amor, porque Dios en esencia es amor. Y el amor echa fuera el temor. Entonces no te enfoques en el castigo como lo vimos hace 8 días. Primero que todo presenta un Dios amoroso, un Dios de amor, un Dios que en esencia es amor. Pero luego entonces habla
que por amor el soberano creador entregó a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y ya tienen claridad qué significa ser Señor, amo absoluto, dueño absoluto de nuestras vidas, y de corazón manifestar que se cree completamente en que Cristo está vivo, que Dios Padre lo levantó de entre los muertos, y esa es la manera de presentar el Evangelio de manera completa, pero no solamente presentarlo, sino vivirlo. Y démosle gracias al Señor por esta claridad que nos hace hoy, y démosle gracias también al Señor por lo, entre comillas, fácil que hace la justicia de Dios a partir de Cristo Jesús, a través de la fe en Cristo. Padre, te alabamos, te damos honra, te damos todo el honor en el glorioso nombre de Cristo Jesús. Padre, gracias por ese plan perfecto de salvación. Gracias, Señor, porque día tras día nos aclaras, nos enseñas, Señor, lo fácil que es relacionarnos contigo, lo fácil que es la justicia tuya, Señor, a través de la fe en Cristo Jesús. Gracias porque un día nos hiciste entender, Señor, y quizás estábamos tan equivocados como los judíos de aquella época, enfocados de manera incorrecta en la manera de acercarnos a ti y de obtener tu aceptación y perdón. Pero hoy en día, Señor, también hay muchas personas a nuestro alrededor, quizás apresurados buscándote, pero de manera incorrecta, Señor, por el camino incorrecto. Ayúdanos a todos nosotros, Señor, con la claridad que día tras día nos das, con la claridad que nos diste además en el día de hoy. Ayúdanos a presentar a esas personas el Evangelio de manera completa, Señor. Y no solamente presentarlo, Señor, en primer lugar, vivirlo de manera completa. Gracias, Señor, por lo que significa la muerte de Cristo en la cruz, el perdón de nuestro pecado. Y gracias por lo que significa la resurrección de Cristo Jesús al tercer día. Venció la muerte, y eso nos garantiza también a nosotros nuestra propia resurrección, la vida eterna. Y esto le da sentido a toda nuestra vida cristiana, a nuestra fe cristiana. Esto nos llena de esperanza en la vida eterna. Bendice a mis hermanos, Padre Celestial, en el nombre de Jesús te lo pido. Bendícelos con toda bendición tuya, Señor. Y permítenos, Señor, no solamente vivir, sino presentar el Evangelio, pero de manera completa. Te alabamos, te damos toda la honra y todo el reconocimiento en Cristo Jesús. Amén.